Buenas tardes, hermanos, un placer estar reunidos una vez más con ustedes para compartir los estudios de la palabra de Dios. Estábamos viendo las obras de los jueces y tratando de aprender, ver qué lecciones nos enseñan con sus vidas, con su andar. Vamos primero a ponerlo todo en oración para que el mensaje sea de provecho y de edificación para todos nosotros. Oh Señor, acude aquí, oh Padre, y manifiéstate junto con nosotros. Llena nuestros corazones con entendimiento y sabiduría para que el mensaje de hoy sea agradable a ti, sea dulce en nuestros oídos y en nuestros corazones. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Vamos a ir al libro de Jueces, capítulo 3, y seguir desde donde lo dejamos, versículo 12, con Ahod, el segundo juez. 3 o 13. 3. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalec, y vino e hirió a Israel, y tomó la ciudad de las palmeras. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová le levantó un libertador, a Ahod, hijo de Gerá, benjaminita, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Y Ahod se había hecho un puñal de 2 filos, de un codo de largo, y se lo ciñó debajo de sus vestidos en su lado derecho. Y entregó el presente a Eglón, rey de Moab, y era Eglón hombre muy grueso. Y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo habían traído. Mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal y dijo: Rey, una palabra secreta tengo que decirte. Él entonces dijo: Calla. Y salieron delante de él todos los que con él estaban. Y se acercó a Ahod, estando sentado solo en su sala de verano, y Ahod dijo: Tengo palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de su silla. Entonces alargó a Ahod su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre. De tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja, y la gordura cubrió la hoja, porque no sacó el puñal de su vientre, y salió el estiércol. Y salió Ahod al corredor, y cerró tras sí las puertas de la sala, y las aseguró con el cerrojo. Y cuando él hubo salido, vinieron los siervos del rey, los cuales, viendo las puertas de la sala cerradas, dijeron: Sin duda, él cubre sus pies en la sala de verano.
Ahí, habiendo esperado hasta estar confusos porque él no abría las puertas de la sala, tomaron la llave y abrieron, y he aquí su señor caído en tierra, muerto. Mas entre tanto que ellos se detuvieron, Ahod escapó y pasando los ídolos se puso a salvo en Seirat. Y cuando había entrado tocó el cuerno en el monte de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él del monte, y él iba delante de ellos. Entonces él les dijo: seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos los moabitas en vuestras manos. Y descendieron en pos de él, y tomaron los vados del Jordán a Moab, y no dejaron pasar a ninguno. En aquel tiempo mataron de los moabitas como 10.000 hombres, todos valientes y todos hombres de guerra, no escapó ninguno. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel, y reposó la tierra 80 años. Bueno, vimos que el oficio de juez era una especie de gobernante que administraba la justicia en Israel con autoridad para condenar, para castigar al desobediente y liberar al oprimido. No es el mismo oficio de juez que conocemos ahora. Los jueces a menudo, como vemos en el libro de Israel, servían también como libertadores y como gobernantes de pleno derecho. El oficio de juez fue instaurado por Moisés con la ayuda de su suegro Jetro en los días del Éxodo, cuando estaban en el desierto. Si vamos a Éxodo, capítulo 18, versículo 13. Éxodo capítulo 18, versículo 13. Jetro, es sacerdote de Madián y suegro de Moisés, había escuchado todas las cosas que Moisés había hecho con el pueblo y que Dios había hecho por ellos, y decidió visitarlos. Nos dice el versículo 13: aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde debe andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia,
y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres, y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro, e hizo todo lo que dijo. Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel, y los puso por jefes sobre todo el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés, y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro, y éste se fue a su tierra. Después que el pueblo entró en la tierra prometida, cada pueblo en Jerusalén tenía su propio juez que gobernaba y juzgaba conforme con las leyes y mandatos que habían aprendido de parte de Moisés, de parte de Dios. Cada uno se encargaba de que hubiera justicia y que cada hombre se juzgara como igual. Pero, como vemos, seguían siendo hombres y vimos que, como era el caso con Israel, después que el pueblo de Dios entró en Canaán, vimos en la clase pasada, tuvieron algunas victorias, algunas conquistas, pero se apartaron de Dios y Dios los castigó mandando 5 príncipes de los filisteos para que les oprimieran. Vemos en el volvemos a Jueces. Al capítulo 3. Nos dice: estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. Nos dice el versículo 3: los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos, que habitan en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Amá. Y entonces nos dice el versículo 7 que hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Y fue entonces que el Dios los entregó en manos de sus enemigos. La primera vez, Jehová levantó a un juez entre los jóvenes de Israel que unió a las tribus y expulsó a los filisteos, a Cusán Ristram, rey de Mesopotamia, y volvió el pueblo a los caminos de Dios. Y trajo Otoniel paz a la tierra por 40 años. Pero se volvieron a apartar de Dios. El oficio de juez también perduró durante los días de los reyes y sirve de base para el oficio de juez que tenemos hasta el día de hoy. El juez que vamos a ver ahora se llama Ahod, cuyo nombre significa el que alaba.
Ahod era un hombre que buscaba las oportunidades en vez de concentrarse en las circunstancias. En este caso tenemos a Israel, que había sido entregado por Jehová por su desobediencia en manos de una triple alianza entre Moab, Amón y Amelec, tres de los pueblos de los tantos pueblos que quedaron para oprimir a los israelitas por su desobediencia. Sabemos que él era zurdo, poco más se nos dice de él. Aunque esto fue también una oportunidad para él, fue uno de los pocos jueces que usó como medio el asesinato directo del líder enemigo. El hecho de ser zurdo le daba una ventaja. Como la gran mayoría de la gente es diestra, siempre te miran y siempre miran del otro lado para ver que no lleves un arma. Ahod, en cambio, podía sacar un arma del lado derecho del cuerpo, donde por lo general la mayoría de la gente no se espera que estén cargando el arma, por el simple hecho de que la mayoría asume que la mayoría somos derechos y casi siempre nos guiamos por la mayoría. Es ir a lo seguro. El rey de Moab, la Biblia lo llama Eglón, y nos dice que era un hombre grande y redondo y gordo. Y no sabemos cuál es su nombre tampoco, porque la palabra Eglón simplemente significa redondo o grande. Así que a menos que fuera un apodo o epíteto, tal vez no era el nombre que le hubieran puesto los padres. Eglón significa el gordo. Tan gordo era que Ahod pudo enterrarle una daga hasta el vientre y la daga no salió porque quedó metida dentro de sus vísceras hasta la empuñadura. No una imagen muy agradable, pero le permitió a Ahod asesinar al rey de los moabitas sin que nadie se enterara. Y nos dice en el ¿cómo es? Nos dice entonces, capítulo 3, versículo 12 dice: volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Este juntó consigo a los hijos de Amón y Amelec, vino e hirió a Israel y tomó la ciudad de las palmeras. La ciudad de las palmeras es la ciudad de Jericó. Y vemos que Moab no tenía, obviamente, temor alguno del Dios de Israel. Trató de edificar, no sé si como su capital o como su base, usando la ciudad de Jericó, que Jehová había maldito, que nunca sería edificada. Deuteronomio 34 es literalmente el último capítulo de Deuteronomio. 34:3 dice: cuando Jehová le muestra a Moisés la tierra prometida, porque no va a entrar, le muestra las ciudades de la tierra, le muestra el Nehuev y la llanura
la vega de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Así sabemos que esta ciudad, aquí la ciudad de las palmeras, es la ciudad de Jericó. Y por último nos dice que Eglón, rey de Moab, en conjunto con Amón y Amalek, vino e hirió a Israel. Eso es lo que el enemigo quiere hacer también con nosotros, herirnos. El diablo no puede destruir nuestra alma, pero sí puede herirnos. Puesto que nosotros somos salvos, el diablo no tiene poder sobre nuestra alma le pertenecen a Dios. Y el diablo no es más poderoso que Dios. Su estrategia, simplemente, es causarnos tanto dolor y amargura como le sea posible. Tratar de que nos perdamos de toda la gloria, que si entremos al cielo salvos pero sin corona de gloria. El diablo no puede destruirnos, pero sí puede perjudicarnos, incitándonos al enojo, el odio, o a que dejemos entrar en nuestras vidas algo que nos aparte de Dios. Dios los castigó por 18 años con el enemigo, hasta que Israel clamó de nuevo a Jehová. Aún tenía un enemigo muy grande, una alianza de 3 naciones. Y recordemos, nuestra batalla en el mundo no es contra, nos dice la Biblia, no es contra sangre y carne, sino contra los principados y contra las potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso, si vamos a Efesios capítulo 6, versículo 10, Pablo nos invita a que nos preparemos para la batalla, a que vistamos la armadura de la fe. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas del siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomar toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con la que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Evangelio, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos.
La Biblia nos invita a estar preparados para resistir los embates del enemigo, a no dejarnos agarrar desprevenidos. La armadura de Dios es un tema que daría para hacer toda una serie en torno a ella, pero la vamos a ver superficial porque si no nos va a dar el tiempo, pero nos invita tomar toda la armadura para que podamos estar firmes en el día malo, ceñiéndonos nuestros lomos con la verdad. Todo empieza por conocer la verdad, y la verdad es el Señor Jesucristo. En Él solamente hay salvación para los hombres, si le aceptamos y le confesamos nuestros pecados. La cota de justicia significa que tiene que haber integridad en nuestras vidas, que tenemos que ser justos, honestos. Una vez que sabemos quién es el Señor, cuáles son sus mandamientos, tenemos que esforzarnos por seguirlos. Calzar los pies con el Evangelio para predicar la palabra de Dios, ese es nuestro campo de batalla. Y el escudo de la fe para que el enemigo no pueda desviarnos del camino, porque la primera arma del enemigo son las dudas. Tenemos que asirnos a nuestra fe, aferrarnos a ella, porque la fe también nos dará fuerza para resistir en los momentos de oscuridad. Cuando parece que todo ha estado perdido, nos queda nuestra fe, que nos ayuda a no desesperar. Nuestra espada es la palabra, la Biblia. Aquí tenemos la munición, aquí tenemos la espada con la que peleamos nuestra batalla. Por eso es tan importante estudiarla. Y la oración es nuestro campo de batalla, orando con toda súplica y perseverando, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orando de continuo por todos nuestros problemas, perseverando en la oración sin desesperar que hemos de ser contestadas. Por eso nos reunimos acá todos los miércoles para orar como hermanos, para pedir fuerza, y debemos orar también toda la mañana y en todo momento, en todo tiempo, con toda oración y toda súplica, llevando todos nuestros problemas delante del Señor, confiando en que Él nos aliviará nuestras cargas. Ahod se preparó él mismo para enfrentarse al enemigo. Se hizo preparar un puñal de 45 centímetros, dice más o menos, un codo, lo dice, que son 45 centímetros. Y se fue él solo a matar al rey con la excusa de llevar un presente. Ahod atacó al enemigo en vez de dejarse ser atacado por el enemigo. Nosotros tenemos que tomar la ofensiva. Tenemos que estar preparados para resistir los embates del enemigo. Si hay un pecado, si hay una circunstancia, situación que no es cuestión donde tropiezo, tenemos que estar preparados para hacerle frente. Tenemos que evitar los lugares o las situaciones que no son de tropiezo. Y si sabemos que van a venir, tenemos que estar preparados. Tenemos que estar viendo dónde son nuestros puntos flacos. Capaz que para algunos es el enojo. Capaz que para otros es la lascivia.
Pero tenemos que saber cuáles son las circunstancias que nos hacen caer, porque el pecado siempre opera de la misma manera. El diablo siempre nos lleva a una situación y luego nos susurra al oído. Y nosotros tenemos que saber cuáles son esas circunstancias. Cada uno tiene su pecado que le es más difícil que otro. Pero tenemos que estar preparados. David, cuando el enemigo destruyó a David, cuando no quiso ir a la batalla. Cuando destruyó a Sansón, cuando se puso a jugar con el pecado y con las mujeres del mundo. Y créanme que vamos a ver a Sansón más adelante. Pero no se mantuvo cerca. Cuando no se mantuvieron cerca de Dios, cuando no se mantuvieron vigilantes, el enemigo lo venció. Vamos al versículo 27. Seguimos en Jueces 3, versículo 27. Y cuando había entrado, tocó el cuerno en el monte de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él del monte, y él iba delante de ellos. Si no puedes solo en conquistar a tu enemigo en la batalla, necesitamos ayuda. La ayuda de Dios siempre la tenemos, pero a veces también necesitamos la ayuda de nuestros hermanos. A veces necesitamos confesarle a nuestros hermanos nuestro pecado. Dijo, tengo problemas con este pecado y no lo puedo vencer. Y vemos en el versículo 28, dice, entonces él les dijo, seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos los moabitas en vuestras manos. Y descendieron en pos de él, y tomaron los vados del Jordán a Moab, y no dejaron pasar a ninguno. Y en aquel tiempo mataron de los moabitas como 10.000 hombres, todos valientes, todos hombres de guerra, no escapó ninguno. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel, y reposó la tierra 80 años. Hasta que el pueblo no se decidió a pelear, a echar de entre sí a los moabitas y a sus ídolos, no hubo paz. Ellos llegaron porque los invitaron. Y dejaron entrar a sus mercaderes, a sus profetas, a sus predicadores, a sus ídolos, a sus sacerdotes. Y se fueron volviendo básicamente moabitas y amonitas. Y después tuvieron que vivir bajo el yugo de Moab y de Amón y de Amelec. No fue hasta que decidieron volverse a Dios que tuvieron victoria y vino la paz. Primero oraron a Dios que les enviara un libertador, y Dios envió a Og. Y después de ello, a Og los reunió a todos para hacer frente al enemigo. Juntos tenemos victoria. Si juntos podemos fortalecernos los unos a los otros para permanecer en el Señor. Juntos podemos cuidarnos los unos a los otros. La Biblia nos manda cuidar y ayudarnos a llevar nuestras cargas, y también amonestarnos los unos a los otros cuando estamos en pecado.
Pero nos dice el capítulo 4, versículo 1, que después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. No nos dicen cuánto vivió Ahod, pero nos dice que después de que expulsó a los amonitas hubieron 80 años de paz. Así que no creo que fue directamente después de que muriera Og, pero una vez cuando se perdieron su líder, el pueblo una vez más, poco a poco, volvió de nuevo a los ídolos y terminaron en la misma circunstancia que antes. Por eso es importante que nosotros prediquemos y que nos amonestemos los unos a los otros. Si no hay nadie que predique, si no hay nadie que reparta el mensaje, el pueblo se olvida de Dios. Y nosotros vamos todos los sábados y los viernes y en varias circunstancias salimos a predicar, a repartir folletos, a repartir evangelios. Y a veces nadie nos quiere ver. Pero lo importante es que estemos ahí, porque la gente tiene que saber que hay una oportunidad, una puerta abierta, porque si no viniera un juez, si no viniera Od a juntarlos todos, el pueblo hubiera permanecido ahí. Tiene que haber siempre alguien, una voz clamando al pueblo, vuélvanse a Dios. Y también tenemos que hacerlo porque eso, predicar el Evangelio son nuestras sandalias, eso es lo que nos mantiene en el camino. Al salir a buscar almas nos aseguramos de mantenernos también nosotros en el camino. Un amigo, mi primer maestro de la Biblia, me dijo, las iglesias que no predican son las que menos duran. Y nosotros somos llamados a predicar. Romanos 1:16. Sí, Romanos 1:16 nos dice. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Hay poder en el Evangelio. Y hay poder en anunciar la palabra de Dios. Pero tenemos que mantenernos fieles nosotros. El pueblo no se encaminó hasta que no se levantó un juez. Uno que le enseñó una vez más a discernir entre lo bueno y lo malo, a seguir los mandamientos de Dios. Tenemos que ser vigilantes y tenemos que llevar la batalla al enemigo, buscar nuestros pecados y atacarlos antes de que nos vengan a sorprender. Si vamos por la vida ciega, el pecado siempre nos va a sorprender y siempre nos va a ganar. Y nuestro testimonio no tendrá poder. Vamos a orar. Señor, vemos aquí el ejemplo de Ahod. Hombre que tú levantaste y usaste para la salvación de tu pueblo.
hombre que encaró al enemigo en sus propios términos y no dejó que vinieran a él, sino que los tomó por sorpresa. Ayúdanos, Señor, a encarar nuestros enemigos, estos principados y potestades y gobernantes de las tinieblas que a menudo nos acechan. Y estarles esperando. Ayúdanos a reconocer sus patrones, Señor, sus trampas, sus emboscadas, y estarlas esperando. A saberlas ver venir y enfrentar al enemigo en nuestros propios términos, con el poder de tu gracia, de tu palabra. Para que podamos ser buenos predicadores de tu palabra, llevar el Evangelio con poder a otros y ayudarnos a llevar nuestras cargas dentro de nuestra iglesia y llevar el Evangelio de salvación fuera de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos, amén. Qué importante, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer, ¿verdad, hermanos? No descuidarnos, no dejar lugar al enemigo. Tenemos que velar. Es muy importante saber que algo que hemos visto, ¿verdad, hermanos? Que todos sabemos y no debemos olvidar jamás, es que Dios nos protege. Hay una cosa que nosotros tenemos que hacer, y que, la vida cristiana es algo muy lindo, muy especial, pero no es una varita mágica con la cual un creyente va a ser un gran siervo, una gran sierva de Dios, sino que es un esfuerzo en la gracia de Dios. ¿Por qué digo eso? Porque debemos buscar a Dios. El que deja de buscar a Dios sale de la protección de Dios. O sea, no quiere decir que dejamos de ser hijos de Dios, pero salimos de la protección de Dios. Porque realmente, hermanos, déjame decirle, el enemigo está, dice, al acecho, como león rugiente buscando a quien devorar. Y cuando nosotros, Dios nos dice que nos fortalezcamos, dice, en el poder, dice, de su gracia, que nos fortalezcamos en el poder, quiere decir que nosotros vengamos al Señor, que vengamos constantemente, que como escuchamos, ¿verdad?, podamos a ver qué es lo que nos puede hacer caer, qué es lo que nos puede hacer, hermanos, cometer un error, ¿verdad? Porque el pecado no viene de un momento a otro, sino que de a poquito, de a poquito. Y si nosotros no corregimos, como dijo el hermano, ¿verdad?, vamos, en cualquier momento viene la caída. Entonces, eso es muy importante, ¿verdad, hermanos? Estar constantemente examinándonos. Hay algo por lo cual estoy batallando, hay que llevar las manos del Señor. Hay que orar unos por otros, ¿verdad? Animarnos unos a otros, pero sobre todo estar velando nosotros, porque el enemigo anda como león rugiente, hermanos. Y es lo que busca, derribarnos, ¿verdad? Amargarnos, entristecernos, que nosotros no estemos gozosos, que andemos siempre derrotados, ¿verdad, hermanos? Aunque seamos creyentes, ¿me entienden? Entonces aquí va, ¿no? Lo importante es que Dios nos dice, ven. O sea, que nosotros vayamos al Señor. Y eso hermano, ¿por qué? Porque ponernos las armas, que dice que tenemos que tener acción en ponernos las armas. ¿Okay? Dios nos las da, pero nosotros tenemos que poner nuestras armas. ¿Okay? Como escuchamos, leer la palabra de Dios, buscar que Dios nos hable, como escuchamos, hermano, orar, buscar al Señor. Entonces es muy importante, hermanos, amén. Entonces no descuidar nuestra vida espiritual, eso es algo personal, amén. La iglesia es fuerte de acuerdo a los creyentes que están fuertes, amén. Y así va a ser la iglesia también, amén. Una iglesia animada de creyentes que están animados, amén. Una iglesia espiritual va a ser de creyentes espirituales, amén. Una iglesia, ¿verdad, hermanos?, que es generosa por creyentes que son generosos. Y así, hermanos, ¿verdad? Cada uno de nosotros es personal nuestra comunión con Dios. Por eso debemos orar unos por otros y cada uno personalmente buscar, hermanos, no descuidar nuestra comunión con el Señor. Amén. Gracias, hermano.
Y este es el problema de Israel, ¿no? Que dejó de buscar a Dios, ¿verdad? Y se necesitan líderes, amén. Se necesitan líderes, no solamente el pastor o los líderes que están, se necesitan hermanos que crezcan en el Señor y que sean de testimonio a los demás, ¿verdad? Que sean de ánimo, de testimonio y que den un buen testimonio donde quiera donde estén, hermanos, ¿verdad? Eso es muy importante, amén. Muy bien, bueno, vamos a ir, hermanos, rápidamente entonces, vamos a ir a la oración.